Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, damos continuación al estudio y reflexión de la parashá semanal, la cual corresponde a la número 34, que lleva por título Bamidbar. Esta parashá da inicio al libro de Números, por lo cual iniciamos en Números 1.1 y concluye en Números 4.20. Tal vez ahí el hermano Tzvi nos hace recordar el nombre de esta parashá más bien el nombre del libro de Números, porque ese Números viene de la versión griega de las Escrituras, y ahora tal vez el hermano Tzvi nos pueda expandir un poquito más con respecto a esto. Antes de pasarle la palabra a mis hermanos, les doy una perspectiva general de qué nos habla esta parashá. Inicia con el censo del pueblo de Israel propiamente cuando están en el Sinaí. También nos menciona el nombramiento de los levitas. Vemos los campamentos y jefes de las tribus de Israel. Se nos menciona también deberes de los levitas, se nos habla del rescate de los primogénitos y finaliza mencionando ciertas tareas también de los levitas. Hermano Miguel, hermano Tzvi, shalom, shalom, bienvenidos. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y el nombre de la parashá es idéntico al nombre de este libro, que es el libro de Números en español y es el libro de Bamidbar en hebreo, tal como es el nombre de la parashá. Decía, siempre la primera parashá de cada uno de los libros lleva el nombre del libro en hebreo. No sé si habían puesto atención a eso. Y el significado de la palabra Bamidbar significa en el desierto, ¿ok? Midbar es desierto, B es en. Entonces, todo esto está transcurriendo en el desierto ya, obviamente, como también el libro del Levítico, más que nada transcurrió en el desierto, porque ya en Éxodo, desde Éxodo ya están en el desierto. Okay, ahí es donde sucede la mayoría de la Torá, todo el libro de Deuteronomio también. Igual siempre quiero recordarles que esta división de los libros tampoco es algo que viene desde Moshe, sino es algo que surgió posteriormente, como lo es también en un tiempo distinto la división de capítulos y versículos. Okay, no fue así el texto original de la Torá. No sabemos exactamente en cuánto tiempo Moisés lo escribió, si él tenía distintas partes de esta historia de Génesis, ya que habían sido transmitidas, que él las escribió en diferentes momentos. O sea, yo no tengo problema, yo en ese sentido no soy tan ortodoxo. Moisés subió 40 días, 40 noches y escribió desde Génesis 1 al final de Deuteronomio. Personalmente yo creo que lo escribió en distinto tiempo durante su ministerio. Él sirvió al pueblo de Israel durante 40 años, básicamente desde el Éxodo, todo el tiempo en el desierto. Tenemos referencia, y sé que me estoy metiendo en distintas cosas, pero tenemos referencia al libro del pacto, ¿se recuerdan? Donde se salpicó la sangre de los toros sobre este libro y sobre el pueblo de Israel cuando se hizo ese pacto en el monte Sinaí. Esto no era la Torá entera como la conocemos hoy en día, el Pentateuco. Era un libro que contenía estos mandamientos desde Éxodo 20, unos 5 o 6 capítulos de distintos
tipos de mandamientos y estatutos para el pueblo de Israel. Pero, en todo caso, ya me vuelvo al punto, el libro de Bamidbar, el libro de Números, que relata distintos eventos que sucedieron en el desierto, estaba leyendo aquí un comentario que habla de que tal vez no todo está de manera cronológica. Entonces esto es algo también a poner atención, porque el libro mismo empieza dándonos un marcador cronológico, lo cual es importante. Siempre me gusta encontrar de esos. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de Egipto. ¿Okay? Entonces, ellos salieron en la primavera de un año determinado, que fue Pesaj. Llegaron al monte Sinaí en unas semanas, luego estuvieron todo ese año ahí. Al comienzo del año siguiente es donde erigieron el tabernáculo, el primer día del primer mes. ¿Okay? Y ahora está hablando del segundo mes. ¿Okay? Entonces están reciencitos de haber inaugurado el tabernáculo. Y el punto que quería hacer es que ya van a ver, no necesariamente en esta parashá, pero en el capítulo 7 habla de cuando Moisés terminó cuando finalizó la obra del tabernáculo, ¿okay? Se vuelve otra vez. Y luego en Éxodo 40 tengo el primer mes del segundo año. Entonces, la Torá no es necesariamente una novela que tenemos que ver histórica de orden cronológico. A veces puede haber todo tipo de cosas donde se desarrolla un punto y luego se vuelve al pasado. Entonces, eso también a poner atención. Y el último comentario acerca de, el nombre del libro, dijimos, es En el desierto, Bamidbar. Y hay un comentario famoso en la literatura judía que dice que resalta el punto de que interesante que la Torá se le haya dado al pueblo de Israel en el desierto, del cual nadie es dueño, ¿sí? El desierto está fuera de los límites de un país, ¿sí? El país o las naciones antiguas llegaban hasta cierto límite, generalmente pasando las costas de algún río importante, y bueno, luego si hay desierto, eso a quién le interesa si no hay nada en el desierto, ¿okay? Entonces, dice, interesante cómo la Torá se dio en el desierto que no le pertenece a nadie. Si se hubiese entregado en la tierra de Israel, los residentes de la tierra de Israel hubiesen dicho, es nuestra. Y si se hubiese dado en otra nación determinada, los habitantes de esa otra nación hubiesen dicho, es nuestra, ¿sí? Pero por eso fue dada en el desierto, para que cualquier persona que desee poseerla pueda hacerlo. Okay, me parece hermoso este comentario. Bellísimo, bellísimo. Hermano Miguel. Sí, ampliando un poquito de eso que está diciendo Zvi, porque es muy interesante. Yo pienso que la mayoría de los oyentes, nosotros incluidos, no hemos tenido la oportunidad de estar en un desierto. Apenas lo que uno ve por la televisión y se imagina que es una cantidad de arena ahí, pero es muy diferente verlo a tener la experiencia de estar ahí. Entonces, el hecho es que entiendo que el sol es abrasador durante el día, las temperaturas pueden ser mortales y no hay oportunidad de hallar lugares frescos, hay limitaciones para conseguir agua. Además hay bruscos cambios de temperatura porque durante la noche puede caer la temperatura terriblemente. Entonces es curioso que fue ese lugar donde la ausencia de comodidades y de lujos era evidente, donde Jehová escogió revelarse y darse a conocer. No fue en los templos, no fue en los monumentos que nosotros conocemos hoy, no. Fue en un lugar totalmente sencillo. Como dices, allí no había nada más. Y esto me llama mucho la atención porque me hace pensar que el propósito de Jehová era que el pueblo estuviera
concentrado, todas sus fuerzas, toda su atención estuviera centrada en lo que él va a decir. Porque si usted se imagina revelando la Torá en el centro de Nueva York, por favor, ¿sí? En el centro de Mizraim, de Egipto, el Nueva York de la época, ¿qué hubiera pasado? ¿No? La gente está en otro paseo. La otra es, la gente está en sus actividades y bueno, ay, esto no le ponemos mucha atención. Aquí no. Aquí la gente tenía que estar concentrada en eso que estaba diciendo el padre y tenían que ponerlos en su corazón, ¿no? Entonces todos esos detalles son bien importantes para que podamos comprenderlos más. Así Y es. mira también, Harold, y te paso la palabra, y cómo a través de la historia de Israel, cualquiera que quería conectarse con el Padre se iba de la civilización, ¿sí? Y bueno, primero lo tenemos con Moshe de manera individual, porque él termina llevando al pueblo de Israel a donde él había tenido la experiencia. Pero luego, posteriormente, me viene a la mente el profeta Eliahu, ¿sí? Cuando estaba siendo perseguido, como él se va también, se va y de todos lados hasta que llega a escuchar la voz del Padre, ¿sí? También Pablo habla de él mismo. Y tenemos así muchísimos ejemplos de los patriarcas. Yeshua mismo, ¿no? Yeshua mismo estuvo. Yeshua, sí, gracias. Es cierto. Juan el Bautista también, ¿no? Así es. ¿Cierto? Y perdón, y pienso que nosotros, en cierto sentido, cuando tenemos épocas de desiertos, no porque vayamos al desierto físico de arena, pero tenemos temporadas de la vida en donde las La cosas... mujer no le va a permitir eso. Temporadas en donde estamos, donde la vida se reseca, ¿no? Se pone como difícil y uno dice, bueno, esto está como un desierto. Son las oportunidades para conocer y ver la mano de Jehová de una manera más clara. Normalmente nos acercamos más a Él en los momentos de necesidad o de desierto que en los momentos de abundancia. Cierto, cierto. Me hace recordar también en tiempos del primer siglo, el grupo de los esenios, ¿verdad? También se creía que ellos se habían apartado también a la zona del desierto, allá por el Mar Muerto, cuando se dio la perversión del sacerdocio y todo esto en tiempos del Segundo Templo, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Y bueno, avanzando con la parashá, sí, hermano Miguel. Sí, no, un detallito ahí sobre eso y es por qué la enseñanza es dada en el desierto, ¿no? La verdad es que el desierto nos enfrenta con nuestras limitaciones y nos lleva a depender de nuestro Padre. En el desierto aprendemos a ser humildes porque tenemos que recibir las instrucciones que son las que nos van a mantener la vida. Si no las tenemos en cuenta, estamos muertos. La vida en el desierto nos enseña obediencia, nos enseña a ser interdependientes, porque allí aprendemos que uno puede ser llanero solitario, ¿no? Necesitamos de otros para poder hacer esta jornada de la vida y a la vez nos permite ser testigos de poderosas manifestaciones del poder de Jehová, cuando Él provee en medio de esa aridez todo lo necesario para seguir viviendo. Entonces realmente son muchas cosas que hay a favor de los desiertos de la vida, ¿no? En particular en esta narración también. Y es que les iba a comentar, muchas gracias, hermano Miguel. Les iba a comentar también que justo esto que usted está diciendo tiene mucho sentido en esta parashá, porque en esta parashá vemos cómo Jehová aprovecha que el pueblo estando en el desierto los va ordenando, ¿sí? Bueno, aquí vemos una formación ya para a nivel ejército, ¿sí? A nivel ejército, porque ya Jehová sabe que ellos van a ir a encontrarse con enemigos y con otros pueblos y van a tener que ver por ellos, ¿sí? Porque si no van a ser destruidos. Y de aquí que vemos este censo famoso de Israel, que he escuchado en comentarios rabínicos, de aquí se basa mucho para decir que las familias, la cabeza de las familias viene por el lado del varón,
por el lado del hombre, porque aquí las tribus son enumeradas por los varones. Entonces me llama mucho la atención ese aspecto que encontramos en esta sección de la parashá, de que no vemos a la mención de mujeres como tales, ¿verdad? Y luego eso no quiere decir que sean menos importantes. Por ¿okay? supuesto, por supuesto, por supuesto. Nos van a acusar de machistas y de todo eso. Pero es importante resaltarlo porque sí, obviamente estamos hablando que Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob y su simiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hubiese sucedido si están en el campamento? Cada uno está congregado con su clan, con su tribu, con su familia. Había un patriarca. La sociedad del Medio Oriente antiguo y el Medio Oriente hasta el día de hoy es extremadamente patriarcal, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, generalmente se casaban entre ellos, ¿ok? Porque no eran primos directos, ya estamos hablando de los miles de personas, ¿okay? Entonces eran sus primos lejanos, ¿okay? Se casaban entre ellos y crecían la familia, pero digamos que un hombre de Yehuda conoce a una mujer de Reubén, ¿okay? Entonces cuando se casa, el hombre de Yehuda le va a estar pagando al padre de la doncella en la casa de Rubén. Después él se la va a llevar y los hijos que tengan van a ser parte de ese clan de Yehuda. ¿Se entiende? Y ya continúan las generaciones de esa manera. Vivían en la casa del padre. Entonces, independientemente de quién sea el vientre, incluso si el vientre era una mujer egipcia, como en el caso de Yosef, ¿sí? O una mujer midianita, como en el caso de Moshe. Iban a ser parte de la tribu del padre. Entonces eso sí, muy importante. Bueno, y una cosa, un detalle fino que hay allí que pasa desapercibido, es que Jehová da la orden de contar los nombres de la gente. Y no dice cuente a la gente, dice cuente los nombres. Ese detalle me parece importante porque nos muestra que Jehová no despersonaliza, no nos convierte en números. No nos dijo, bueno, numérense y usted abre en adelante es el número tal, como está sucediendo hoy en día, ¿no? Nosotros recibimos un documento de identidad y casi que poco importa el nombre, porque hay muchos homónimos también. Entonces lo que cuenta es su número de ID, de identificación. Usted es un número. Y ya nos vamos a convertir dentro de poco, el plan es ese, en simplemente un número digital que involucra toda la información nuestra. Dios no piensa así. Él lo que le dijo fue cuenta los nombres. Y entonces tomaron la lista de los nombres, los contaron y salió todo ese censo que aparece allí, ¿no? Que a propósito, pues es muy interesante el por qué el Padre hace un censo, por qué ordena hacer un censo. Como decía Biensby, pues ahí la importancia de prepararse como ejército por todos los retos que vienen. Uh-huh. Y entonces la gente debe saber cuánto. Y dice de solo 20 años para arriba, ¿sí? Entonces ese también es un punto importante. ¿Por qué solo 20 años para arriba? Porque va a la guerra. ¿Okay? Entonces es simplemente eso, básicamente. Y tiene un límite por arriba también, ¿no? O después es que se establece. Hace una mención de varones de 50 años, creo, en esta parashá, pero creo que el aspecto un poquito más adelante con respecto a un tipo de mención. Sí. Uh-huh. Ahora, dos aspectos interesantes. Yo me encontré por acá que los hijos de Judá vienen a ser en este momento tal vez la tribu con mayor cantidad de varones dentro de este censo, que fueron 74,600. Y luego la tribu de Benjamín vino a ser la tribu más pequeña, ¿sí? Me hace recordar al rey Saúl, que él
cuando él es llamado por el profeta Samuel, él le dice, es que ¿cómo voy a ser yo escogido si yo pertenezco a la tribu más pequeña de Israel, ¿verdad? Refiriéndose a la tribu de Benjamín. Eso por ese lado. Y luego estaba el aspecto de que los levitas no fueron contados. Yo tengo Isaacar 4,400. Ah, no, entonces Isaacar pasó a ser la más pequeña en este momento. Ok, me dejé de lado ese dato. Qué bueno que lo traes a la mesa, man. 4,000 solamente. Ok, wow. Muy bien, muy bien, muy bien. El otro aspecto que les estaba... Gracias por esa observación, hermano Tzvi. El otro aspecto que les estaba mencionando era el hecho de los levitas no ser contados dentro de este censo, ¿verdad? Que no van a participar tal vez de la parte militar. Lo cual me hizo pensar también en tiempos de David, si habrá sido esta una de las razones por la que Jehová se enfada con el rey David cuando hizo aquel famoso censo también y vino a despertar una plaga así en medio del pueblo y una gran consecuencia, una gran mortandad, porque no recuerdo exactamente que el texto nos diera la razón por la cual Jehová se molesta con David, pero cuando vamos de vuelta al texto de la Torá, vemos dos aspectos, al menos dos aspectos que yo rescato. Una fue que Jehová le manda a Moisés a hacer el censo, ¿verdad? Y número dos, que le da una ordenanza de no contar a los levitas dentro de este censo. Entonces me pregunto si por ese lado tal vez el rey David fue donde cometió esa falla, ese error, ¿verdad? Aquí tal vez estaríamos especulando un poquito de haber hecho el censo sin la ordenanza de parte del padre y que haya contado tal vez a los levitas. ¿Sabemos? No sabemos, no se nos especifica ese dato. Y perdón, Harold, solo para corregirme a mí mismo, y por eso es tan importante mirar, entender, en lugar de creerle a alguien. Me fui ahí a la escritura y los de Isaacar, en el versículo 29, fueron 54,400. Yo solo tengo un gráfico acá de la formación de las tribus, que les quiero compartir ahora un detalle acerca de ese gráfico, pero también dice la cantidad de gente de cada uno y aparentemente le faltó acá el 5 a Isaacar. ¿Okay? Entonces, yo te dije, dice 4,400, pero Harold, en lugar de creerme, ¿qué es lo que debiste haber hecho? Cuestionarlo dice, muéstrame todo. dónde dice, exacto, dónde dice, y ahí nos fijamos exactamente en la escritura. Pero me doy cuenta acá que también le está faltando el 5 porque dice el total de todas las tribus que estaban en ese cuadrante, ¿sí? Porque esto también es un punto muy importante. La formación alrededor del tabernáculo va a estar dividida en cuadrantes. ¿Okay? Solo para corroborar, entonces la tribu de Benjamín sí terminó siendo, digamos, a este punto, sí era la más pequeña en formación militar de este censo, digamos. Y te digo la verdad, yo no voy a aseverar esa información porque ahora no le creo a este gráfico del todo, pero en este gráfico en Benjamín está mostrando 35,000 y algo, Menashe tiene 32,000. ¿Okay? Entonces Menashe en ese sentido sería un poquito más pequeña. Okay. Pero como te digo, ahora quiero corroborar todo con la escritura. Te estoy diciendo simplemente cómo aparece en este gráfico. Pero para continuar simplemente desarrollando, esto va a ser una formación alrededor del tabernáculo. ¿Okay? Esto es muy, muy difícil de que nos podamos relacionar con eso. Hablábamos de, ni siquiera estuvimos en un desierto. ¿Okay? Ahora imagínate estar alrededor del tabernáculo con toda una nación de gente donde todos consideran que ese es el centro de, o sea, la razón, el significado, ¿sí? El propósito mismo de la existencia de esa nación. ¿Okay? Eso es lo que me imagino. Es lo más importante, es ese tabernáculo, y que es ese tabernáculo es la representación del Todopoderoso. Amén. ¿Okay? Entonces la gente no se puede olvidar eso, porque están alrededor de eso. Imagínate cuando me vino a la mente un estadio con los Rolling Stones, ¿okay?
y están todos ahí, 50, 70 mil personas, y todos están mirando hacia el escenario, porque ahí están haciendo la performance, ¿sí? Están dando el recital, ellos son el centro de atención, todos están mirando eso. Pero en este caso sería todo alrededor, más como si fuese un estadio de fútbol, tal vez, ¿sí? Alrededor, como la gente estaría mirando un partido, pero mucho más compacto, ¿sí? Y estaba el tabernáculo en el centro, y luego había 4 cuadrantes, de acuerdo a los puntos cardinales, ¿ok? Porque hay que recordar, y esto yo sé que muchos no lo miran y no se lo ponen ni a pensar, y bueno, lo comparto aquí en el club de patrocinadores, que no lo escucha tanta gente, pero lo que se ve en la tierra es una representación de los cielos, ¿ok? Entonces, va mucho más profundo y cada uno puede hacer su propia investigación, pero ya a Moshe se le está diciendo, ¿sí? Que tiene que hacer el tabernáculo de acuerdo a ese patrón que vio arriba, ¿ok? Entonces, hay arriba y hay abajo una representación de lo que hay arriba, pero de todos modos, tenemos, sí, Harold. Nada más para agregar, y te devuelvo la palabra, hermanos, les invito, hermanos, a leer yo tengo un blogcito, había escrito un blogcito con respecto a esto que tú estás hablando, que se llama El mensaje encriptado de las tribus de Israel, y habla acerca de la formación de las tribus, porque cada nombre de las tribus, de los hijos de Israel, tiene un significado, y cuando se une ese significado con el orden en que ellos se establecen en el campamento, surge un mensaje encriptado muy, muy interesante. Así que cuando tengan la oportunidad lo pueden buscar ahí en la sección de blogs. Adelante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces sí, tenemos a estos 4 cuadrantes, entonces son 12 tribus, dividido 4, 3, 3, 3, 3 y 3, ¿sí? De cada lado. Y tenemos entonces a Rubén con Shimón y Gad, Efraín con Menashe y Benjamín, Dan con Naftali y Asher, y Yehudá con Isaacar y Zebulún. Y al final, de acuerdo a los números que te dan, te termina quedando más de 100.000 en cada uno de esos cuadrantes, ¿okay? Pero ellos iban a estar en la parte externa, o sea, entre el tabernáculo y estas tribus de Israel estaban los levitas, ¿ok? Entonces se forma esa capa, ¿ok? Entonces es interesante como un estudio ponerse a pensar qué es lo que sucede, cómo es que está en los cielos, ¿ok? Esa jerarquía celestial, que alrededor, por el libro de Apocalipsis habla muchísimo de eso, ¿sí? Que el anciano de los días, también Daniel, ¿sí? Y este es el trono y alrededor los ancianos, ¿sí? Entonces hay distintas cosas y que quieren estar siendo representadas ahora por toda esta nación, y es todo muy meticuloso cómo va a estar esta formación. Así es. Sí, otro detalle respecto de esto tiene que ver con que nosotros en nuestra sociedad tendemos a tener jerarquías, y según las jerarquías le damos más importancia a los de arriba que a los de abajo. Y también categorizamos los servicios o los trabajos, ¿no? Entonces decimos, no, una persona que está encargada del aseo no es tan importante como el que se sube adelante a tocar la guitarra. Y en nuestra mente ya está todo esto organizado así, pero no es de la misma manera delante de Jehová, porque delante de él todos los seres humanos somos iguales y todo trabajo y todo rol es importante. Entonces, si bien allí, aún dentro de los levitas, había asignaciones de qué debía hacer cada uno, y las tribus tenían a su vez ciertos roles, había unas tribus que estaban a la cabeza de las otras, era simplemente asunto de organización. Lo veo también
en la organización de la pareja, ¿no? Cuando Jehová establece un hombre, una mujer, posteriormente nosotros vemos que el varón es la cabeza de la mujer. No es porque los varones seamos mejores o más inteligentes que ellas, ¿sí? De hecho, en muchos casos, las mujeres nos han rescatado de decisiones erradas que nosotros hemos hecho. Pero es un asunto de orden simplemente. Entonces, todos, esto es para decir simplemente, y con esto concluyo mi participación aquí, mire, todos somos importantes. En otras palabras, todos somos hijos únicos para Jehová, ¿sí? A veces tendemos a pensar que no, nosotros, dentro de toda esa cantidad de gente que Él tiene que cuidar, ni se dará cuenta de dónde estamos. No es cierto. La Escritura dice que los ojos de Jehová pasean toda la tierra examinando los corazones de todos los hijos de los hombres. ¿Cuánto más a los que somos su pueblo? Entonces nuestro Padre sí tiene un rol para cada uno. Nos ha conferido dones, talentos, habilidades, una herencia cultural, familiar, etcétera, porque Él confía en que nosotros haremos un trabajo, cumplir una misión mientras estamos en esta peregrinación, en esta tierra. Entonces, quiero invitarlos a todos a buscar eso. No viva simplemente como uno del montón, porque no somos del montón. Cada uno tenemos un llamado especial y el Padre, en la medida que nos lo revele, hará que nuestra vida cobre un sentido espectacular. Amén. Qué linda reflexión, hermano Miguel, para cerrar este programa del día de hoy y entender que la Torá fue dada a toda una nación y la expectativa de parte del Padre es que como nación cumplamos, guardemos sus mandamientos. Es importante la participación de cada uno en esto. Así que muchas gracias, hermano Miguel, hermano Etzvi, por sus palabras, porque siempre nutren nuestro corazón, nuestro espíritu. Hermano, muchas gracias a ustedes también por escuchar este programa. Damos por concluido el programa día de hoy. Los esperamos. Hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.